tiempo estuve perdido, sin encontrar mi camino. Hoy sé cuál es mi destino, servirle su designio. Y eras tú, en la voz de un amigo. Y eras tú, la ayuda de un desconocido. Mucho tiempo estuve perdido, sin encontrar mi camino. Hoy sé cuál es mi destino, servirle su designio. Y eras tú, en la voz de un amigo. Y eras tú, la ayuda de un desconocido. Y eras tú quien me llamó, quien me escogió. Eras tú, por eso hoy te digo aquí cantando. Gracias Jesús por tu gran amor. Gracias Jesús por tu salvación. Gracias Jesús por tu gran amor. Gracias Jesús, pagaste en esa cruz. Y eras tú, en la voz de un amigo. Y eras tú, la ayuda de un desconocido. Y eras tú quien me llamó, quien me escogió. Eras tú, por eso hoy te digo aquí cantando. Gracias Jesús por tu gran amor. Gracias Jesús por tu salvación. Gracias Jesús por tu gran amor. Gracias Jesús, pagaste en esa cruz. Gracias Jesús por tu gran amor. Gracias Jesús por tu salvación. Gracias Jesús por tu gran amor. Gracias Jesús, pagaste en esa cruz. Gracias a Dios porque Dios nos da la vida, la salud para poder salir adelante y continuar en todo momento. En esta ocasión estudiaremos un libro que es un libro verdaderamente muy hermoso. Si están escuchando los que están a ver atrás, y si no, vénganse para acá, pásense para enfrente. Es un libro que verdaderamente ha tenido mucho olvido. Lo que es los libros históricos, el Pentateuco, como que entramos más allí, como que nos gusta más entrar al Pentateuco. Será porque nos interesa mucho la historia judía,
el saber que cómo fue que llegaron a Egipto y cómo fue que salieron, la mano poderosa de Dios que siempre sostuvo este pueblo. Pero parece que después del Pentateuco los libros históricos se han quedado en el olvido, como que ustedes y estarán de acuerdo conmigo que es muy raro que se abran los libros históricos para hablar de historia entre los púlpitos, los seminarios, como que son libros muy olvidados. Pero si verdaderamente entendemos bien lo que es la historia, nos daremos cuenta que nosotros, la iglesia que antes era la iglesia gentil, porque ya no somos la iglesia gentil, nosotros somos los adoptados, somos los escogidos, somos los heredados, somos los predestinados. Y ahí en Efesios usted se encuentra qué tanto somos nosotros. Entonces, pero nosotros estamos desde Génesis 3:15, a partir de ese momento en que Dios le habla a la serpiente en la caída del jardín del Edén y que le dice a Adán y a Eva que su descendencia tendría una enemistad continua y que la generación de Eva tendría un pleito a muerte mortal contra la generación de la serpiente. A partir de ese momento ya estamos ahí, nosotros, porque en ese momento es cuando se anuncia, se embaraza, se puede decir, un embarazo de casi 2000 años de historia, en el cual la iglesia aparece allí y le dice, y tú le herirás en el calcañar, pero ella te herirá en la cabeza. Entonces aquí encontramos que la cruz del Calvario, en ese momento cuando Jesús dice, consumado es. Esa palabra consumado es, lleva un grande peso en la historia, porque en ese momento consumado es como si Él estuviera diciendo en pocas palabras, hasta aquí tuvieron maldición la humanidad. Hasta este momento la humanidad es maldecida, porque ahora con mi muerte esta humanidad es comprada, es redimida, es llevada, el puente se ha establecido para que ellos puedan pasar a la presencia de Dios, y por eso el velo del templo se rompe en dos, porque teníamos ya el acceso directo hasta la presencia de Dios. Eso es hermoso. Y a pesar de que le dice, tú le herirás en el calcañar, les puedo hacer a ustedes la pregunta, ¿cuál golpe es más mortal? ¿El del calcañar o el de la cabeza? El de la cabeza. El de la cabeza, por supuesto. Él solamente nos toma del calcañar, que viene siendo esta parte, nos toma y nos detiene para que avancemos en la vida espiritual. Por eso no se extrañe, no se asuste cuando a veces le da flojera leer los libros históricos, cuando siente flojera orar, cuando siente flojera ir al templo. Otra vez, ¿por qué tanto servicio? Dijo Jared, ¿again? ¿Otra vez vas a enseñar? Entonces, no le extrañe todo eso, porque es parte de que Satanás nos tomaría el calcañar y trataría de detenernos. Pero los que conocemos esa profecía, sabemos que tenemos que vencer, porque Jesús dijo, yo he vencido al mundo y ustedes también vencerán. En cambio, él tiene la herida en la cabeza. Significa que anda, perdonándome la expresión, anda medio atontado por el mundo. No sabe ni lo que anda haciendo, ¿sí? Y le damos el poder nosotros le damos el poder para que él actúe. ¿Cómo le damos el poder? Nosotros le damos el poder para que él actúe, sí, cuando abrimos la boca. Boca que no tuviéramos. Todas las cosas caminarían bien. Pero cuando abrimos la boca y hacemos confesiones cerradas, equivocadas, hacemos confesiones que no van con la palabra de Dios, entonces le estamos dando el poder para que él actúe. Entonces, estamos nosotros desde Génesis 3:15 y venimos caminando a través de todas las historias. Y en los libros históricos tenemos mucho tipo, tenemos muchos prototipos, tenemos paralelismos, tenemos comparaciones,
Tenemos muchas cosas que nos llevan y nos ligan a nosotros para ir de la mano. En los libros históricos encontramos nosotros que conocemos los hombres y las mujeres de Dios que actuaron de manera correcta. Encontramos muchas historias y cómo lo hicieron. O sea, los libros históricos nos enseñan a nosotros como a clarificar que nuestro caminar no es tan diferente como el de ellos. También caminamos con errores, con debilidades, con fallas. Pero ¿cómo lograron hacerlo? ¿Cómo es que lograron que Dios les perdonara? ¿Cómo es que lograron que Dios los guiara? ¿Cómo es que lograron que Dios los llevara? ¿Cómo lo lograron? ¿Qué fue lo que hicieron? Pues los libros históricos nos enseñan esto. También los libros históricos nos ponen malos ejemplos, malísimos. Y podemos también escudriñar esos personajes y poder darnos cuenta también en qué errores cayeron, que Dios, claro, también les daba el perdón, pero que sufrieron las consecuencias de sus errores. Y podemos encontrar todos esos personajes en los libros históricos. Entonces, ¿vale la pena estudiar historia? Sí. Mucho. La historia nos ayuda a nosotros. Otra cosa que he encontrado yo en los libros históricos, cuando me ha gustado a mí me ha gustado mucho la historia, lo que encuentro yo en los libros históricos es que nuestra fe se aumenta, nuestra fe se acrecienta, porque podemos mirar personajes, hombres y mujeres, jóvenes, cómo pudieron actuar frente a situaciones. Y como es la palabra de Dios y como dice que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, en los libros históricos encontramos también ejemplos a los cuales usted y yo podemos echar mano en nuestro diario vivir, encontrándonos con que la historia nos habla de hombres que tuvieron las debilidades que tenemos nosotros, que tuvieron las fallas, que tuvieron los errores, encontrándonos también con hombres y mujeres que supieron cómo vencer muchas cosas, y no precisamente contra Satanás, sino contra el mismo hombre. Uno de ellos es Sama, en el tiempo en que los pueblos filisteos les estaban robando todo lo que tenían. Recordemos que Israel ha sido hasta la fecha un pueblo que ha sufrido muchas persecuciones, ha sufrido muchos exilios, ha sufrido muchas cosas, y que llegaba a tiempos en los cuales eran robados de manera extrema, que tenían que sembrar ocultos para lograr cosechar y comer, porque todo llegaban y les llevaban. Y en una ocasión llegaron los filisteos a llevarse lo que habían sembrado. Sabían cuándo cosechaban, conocían las fechas, para llegar, invadirlos, quitarles todo lo que habían sembrado y dejarlos otra vez en la pobreza. ¿Y cómo Sama los ve venir? Si Sama estaba cosechando unas lentejas, imagínese usted, estaba en un campo de lentejas. Y cuando Sama ve que vienen los filisteos, ¿usted cree que Sama tenía armamento para defenderse? Estaba cosechando lentejas. ¿Qué tendría? ¿Algún asadón? ¿Una pala? Pues él, cuando los ve venir, toma lo que tenía en la mano y mató montones de filisteos. ¿Con qué? ¿Con qué los mató? Con lo que tenía en la mano. ¿Qué tenía de armas? Estaba cosechando lentejas. Vemos la poderosa mano de Dios en esos momentos. Cómo él pudo defender el alimento de su familia solamente con una herramienta de cosechar lentejas. Allí como que vemos eso y nos damos cuenta de que en algún momento antes de hacerlo, clamó a Dios, pidió. Vemos también grandes cosas maravillosas en las cuales Dios puede violar
las leyes de la naturaleza. Cuando en Gabaón se estaba ganando la batalla, Josué estaba ganando la batalla y estaba prohibido pelear cuando el sol se bajaba. Había una área, dependiendo del campo donde estaban luchando, había una área donde cuando el sol se empezaba a poner, paraban la guerra. Fuera ganando quien fuera ganando, paraban la guerra. Era una ley. Y yo creo que la respetaban mejor que Putin. Respetaban la ley. Significa que cada ejército se iba para su lugar, a sus campamentos, a dormir, a reponer, a cenar. Para el siguiente día empezar la guerra. Y como Josué ve que se va ganando la batalla y el sol viene bajando. ¿Qué le dice Gabaón? Le dice, sol, tú detente. Le ordenó. Un hombre como usted y como yo, con las pasiones, con los errores. ¿Cómo le dijo, sol, detente? En Gabaón. Y el sol se detuvo y ganó la guerra. Podemos ver todos esos ejemplos y podemos encontrarnos con que las historias nos enseñan muchas cosas a las cuales usted y yo podemos echar mano. La oración de Ana, una oración en la cual ya no son lágrimas de los ojos, son lágrimas del corazón. Podemos encontrar múltiples ejemplos, porque Dios es un Dios que viola leyes de primogenitura. Ahorita vamos a ver que Salomón era el hijo número 10 y tenía la corona, cuando la corona le pertenecía al que seguía de él. Podemos encontrar ejemplos tan bonitos como en la época de los jueces. Cuando una mujer, fíjese bien, la mujer no tenía mucho valor en aquellos tiempos, en esas culturas. No tenía mucho valor. Y ella estaba debajo de una palmera. Y ve que pasa el jefe del ejército y le habla y le dice, oye, ven para acá. Hay unas versiones que le dice, ven, fulano, ven para acá. Le dice a él. Y él se acerca y le dice, ¿qué deseas? ¿Que Jehová no ha hablado contigo y te ha dicho que libertes a Israel? Dice, no me ha dicho nada. Dice, seguro que sí le dijo, porque tenía miedo. Y le dijo, no. Le dijo, pues Jehová a mí me ha dicho que vayas y libertes a Israel. Ah, pero Débora, ¿qué acaso no sabes que ellos tienen 400 carros cerrados? ¿Qué era eso? Miedo. ¿Y qué le contesta a ella? Jehová dice que libertes a Israel. Y él le dice, yo voy si tú vas conmigo. Y ella le dice, vamos. Pero de una vez te aclaro, que cuando la guerra se gane, tú no vas a gritar a los cuatro vientos que ganaste la guerra, sino que dirás, la guerra se ganó en manos de mujer. ¿Y qué dice él? Que sí. Vámonos pues a la guerra. Y la ganan. Ganan la guerra. Y no conforme con eso, el rey sale corriendo y se topa con otra mujer por el camino. Y la otra mujer le dice, ven, rey mío, ven a mi casa para que descanses de la carrera que has pegado. Y le da a tomar leche, porque la leche es anestésico. ¿Ve? Es anestésico. Y le da a tomar leche, y cuando le da a tomar la leche, él se duerme, y entonces ella agarra una estaca y se la pone en la sien y le da con el martillo. Y ya cuando los vienen a buscar al rey, le dice, ¿a quién buscan? ¿No viste pasar por aquí un hombre? Sí, aquí lo tengo. 2 mujeres que ganaron la guerra. Y así seguiría platicando yo de tanta historia en la cual le podemos echar mano nosotros. Aprender los nombres y aprender lo que hicieron ellos, cómo ganaron batallas, cómo taparon bocas de leones, cómo apagaron fuegos impetuosos, cómo clamaron a Dios y Dios los escuchó. Podríamos empezar a hablar de tantas cosas, pero si no quiere que hablemos, váyase al libro de Hebreos. Ahí están. Y cuando usted toma todas esas historias, usted se las lleva a Dios. Y usted le dice, así fue como liberaste tú, con tu grande poder y tu brazo fuerte. Y tu palabra dice que tu brazo no se ha cortado, que tú eres el mismo Dios de ellos. Tú eres el Dios de Josué, tú eres el Dios de Moisés,
tú eras el Dios de Abraham y tú eres mi Dios también. Y podemos echar mano de todas esas historias y eso acrecienta nuestra fe y nos damos cuenta que quizás Dios no nos va a liberar de nuestros enemigos o de nuestras situaciones de la misma manera, porque Él cambia sus técnicas como Él quiere, porque es soberano, pero nos va a librar de nuestros enemigos. Entonces la historia en realidad nos enseña a nosotros muchas cosas bonitas. El libro de Crónicas es un libro histórico 100%. Está lleno, pero lleno de grandes hazañas. Usted se queda admirado de esas guerras, de esas hazañas que lograron ellos ganar. Pero también el libro de Crónicas está plagado de grandes derrotas. ¿Por qué está plagado de grandes derrotas también? Porque Dios pone su voluntad y el hombre se empeña en violarla. Nosotros siempre estamos empeñados en violar las leyes de Jehová, como parte de nuestra naturaleza caída todavía. Pero entonces, cuando vemos que hombres se empeñaron en violar los mandatos de Jehová, también nos enseña muchas cosas y podemos aprender por qué las violaron y cuáles fueron las consecuencias. Porque Dios es amplio en perdonar y Dios perdona nuestras iniquidades. Y Él lo dice claramente: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Siéntate y platicamos. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Significa que Él es amplio en perdonar. Pero, aquí hay un pero. Pero Dios nos tiene que dejar las consecuencias. Y en las consecuencias Dios a veces no interviene. ¿Por qué no interviene? Pues si me perdonaste, pues también líbrame, ¿no? ¿Cómo que me das el paquete a la mitad? No. Dios nos deja las consecuencias porque las consecuencias liman nuestros caracteres. Porque las consecuencias nos enseñan a nosotros a cómo caminar. Las consecuencias que Él nos deja nos enseña a nosotros a ser creyentes maduros. Entonces, bendito Dios que nos deja las consecuencias. Amén. ¿Puede usted decir igual que yo? Amén. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bendito Dios que nos deja las consecuencias porque de esa manera aprendemos. Crónicas es un libro que refleja la preocupación de un cronista. ¿Quién es el cronista del cual nos habla el libro de Crónicas? Se llama Esdras. Esdras, aquí le voy a dar quién era Esdras. Esdras era un escriba en el tiempo del exilio, donde ellos estaban. Ellos van a salir del exilio de Persia. Era un escriba que todo ese tiempo se dedicó a escribir la historia de Israel en los 70 años de exilio en Persia. Se dedicó a escribir qué pasó anteriormente y qué pasó en los 70 años que estuvieron allí. Por eso era un escriba. También era un sacerdote. Él era el que oficiaba porque Israel, recuerden que nunca dejó su cultura. Hacían sus sacrificios, guardaban sus días de reposo, hacían sus fiestas de tabernáculos, sus fiestas de los panes sin levadura. Entonces se requería un sacerdote. Y Esdras era un sacerdote. Esdras también era un levita. Significa que venía de la tribu de Leví. Esdras era hermano de Jeremías, el profeta que recibe grandes revelaciones de parte de Dios. Pero también Esdras era un erudita del rey de Persia. O sea, encontramos que muchos judíos que estaban en el exilio se ganaban el aprecio de la corte y los llevaban a trabajar al palacio, igual que Nehemías, que era el copero del rey. Amén. Había muchas personas que trabajaban allá adentro. Entonces este Esdras también era un erudito del rey de Persia.
Y también encontramos que se convierte en un cronista, porque él es el que escribe primera y segunda de Crónicas. Esdras refleja una preocupación para que el pueblo que ha cruzado del exilio entienda de que ya estando en su tierra, nuevamente en la tierra de Judá, de Jerusalén, cuando ya se encuentren allá en aquel lugar, sean un pueblo que no le falle nuevamente a Dios. Porque este pueblo, lamentablemente, siempre que caían en manos de sus enemigos, era porque ellos le habían fallado a Dios. Había una falla muy grande en ellos y tristemente era un pueblo muy elástico. El pueblo judío es un pueblo muy elástico, muy elástico. Es un pueblo que adora, bendice, se postra, clama, suplica, Dios los oye, y cuando están en la cúspide de lo que es el pueblo judío, el pueblo escogido, se vienen para abajo. Y empiezan a mezclarse con culturas paganas, empiezan a dejar a Jehová, empiezan a traer dioses paganos, empiezan a quedarse adorándolos, empiezan a hacer todo eso, y Dios les manda profetas para que les hable, para que les diga dónde está la posición en la que se encuentran, y este pueblo recapacita. Y cuando no recapacita, Dios no es que los olvida o los deja. Fíjese bien cuál ha sido el método de Dios para el pueblo judío. Dios, su clemencia, su sabiduría, lo que Él es, Dios no es destructor, Nunca digamos que Dios nos está destruyendo, o que Dios está destruyendo esta humanidad, o que Dios está destruyendo el planeta. No, Dios no es destructor. Su misma naturaleza no le permite a Él ser destructor. Él es amor. Pero, ¿cómo castiga entonces a Israel? Simple y sencillamente le dice a Israel: Israel, esta tierra que habitan los amorreos, los emonitas, los filisteos, es tuya. Yo te la di. Pero el día que tú me dejes y violes mis mandatos y me hagas para un lado y te vayas tras los Baales y ofrezcas incienso a Quemos, entonces ese pueblo que adora a esos dioses será tu castigo. Significa que Dios no lo hace, ¿verdad? Permite. Significa Dios permite que cosas vengan. Por ejemplo, esta pandemia que acabamos de cruzar el mundo entero. Dios no la mandó. Porque Dios no la mandó. Dios permitió. Y está comprobado que los demonios que habitan el primer cielo, que es el cielo sideral, el hogar de las nubes y de los pájaros, el cielo astral, que es donde están las estrellas, los astros, el cielo astral. Entre estos dos cielos hay infinidad de demonios. La prueba está en el libro de Daniel. Ahí está la prueba. Está plagado de demonios. Estos son los causantes de los terremotos, de los huracanes, de las tormentas eléctricas. Estos son los causantes de la contaminación de los océanos, y el hombre le ayuda también, es su ayudante. Entonces, estos piden permiso al cielo celestial. ¿Me permites ir para el África para darles un estremecimiento? Y Dios ve a África. Me fui a África, está tremendo. Vayan. Permite. Dios no lo hace, permite. ¿Sí? Entonces aquí encontramos que Dios permite, así como a Israel permitía que sus enemigos, esos enemigos a los cuales Él no había lanzado. ¿Se acuerdan que el primer mandato era: quita de en medio de ti pueblos paganos? No vayas a hacer lo que ellos hacen.
no le vayas a dar tus hijas a los hijos de esos pueblos paganos, ni permitas que estos paganos vengan y se casen con tus hijas. No hagas mezclas, porque estos pueblos van en contra de mis leyes y mis estatutos. Israel se empeñaba y lo hacía, mezclaba y hacía lo que quería. ¿Qué hacía Dios? Ese pueblo al que escuchaste, ese pueblo con el cual pusiste los oídos, ese pueblo con el que te acompañaste para hacer lo incorrecto delante de mis ojos, ese pueblo te va a destruir. Pues Dios usaba ese método con ellos. Usaba ese método. O sea, que aquí nos vamos a dar cuenta que nuestros propios enemigos muchas veces se nos voltean y Dios permite que se nos volteen para enseñarnos a nosotros que no se nos debe olvidar ni en ningún momento. Uno de los salmos más maravillosos y hermosos en los cuales nos habla a la iglesia de nuestros días y de todos los tiempos, diciendo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, ahí viene una parte. Entonces, serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Entonces, ¿qué significa eso? Condición. Si tú haces lo primero, entonces serás el árbol plantado junto a corrientes de aguas. Pero si tú te empeñas en andar como yo te dije que no anduvieras, dice la parte última del Salmo, entonces serás, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Se fija que ahí está? Y si lo leemos, lamentablemente hay salmos como que le damos vuelta a la hoja. Como que no nos gusta mucho leerlos. Y si usted le dice al pueblo, a ver, citen un salmo: Jehová es mi pastor y nada me faltará, y no salen de allí. Pero ni ese salmo siquiera se ha entendido claramente, ni ese siquiera. ¿Ven la historia? Qué importante conocer la historia detrás de todas las partes bíblicas. ¿Por qué? Decimos: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ajá, Jehová es mi pastor. Y si es mi pastor, significa que Jehová no pastorea chivas, pastorea ovejas. ¿Sí o no? Ahí es donde nos damos cuenta. Entonces, en vez de estar citando tanto ese salmo, primero pensemos: soy chiva, salteadora, que se come el jabón, la ropa de los tendederos, que usted la ve ahorita aquí, al rato la ve en la montaña, ya mero arriba. ¿Y cómo se subió? Se subió. O soy oveja que conoce la voz de su pastor. Aún allí deberíamos de saber si soy chiva o soy oveja. Sí. Entonces, todos los salmos tienen detrás de cada salmo una historia. ¿Ya se dieron cuenta? Qué importante la historia. Qué importante la historia, porque cada salmo tiene una historia detrás. Y si me da el tiempo, les explico uno de los salmos que ha traído grande beneficio para mi vida y para la vida de muchos, que se los he explicado paso por paso. Especialmente en un país como mi amado México, que como él no hay otro. Y qué bueno que no hay otro, porque con uno es suficiente. Significa entonces
que son salmos que conocerle la historia detrás de cada porción bíblica es muy importante. Aquí encontramos que entonces Esdras, vamos a hablar de Esdras, el cronista que tenía la grande preocupación por recordarle a su pueblo las cosas que tenía que hacer. Existen entre el libro de Crónicas y anteriormente y después dos personajes importantísimos, y este es Esdras y Nehemías. Son dos grandes líderes. Dos. De ahí pues viene Zorobabel, que fue el segundo templo después de que se destruyó el primero, que fue el templo de Salomón. Habla de Zorobabel. Déjeme decirle cuántos templos. Primero fue el templo de Salomón. Si usted quiere agarrar nota, porque esta no la tiene en su libro. Templo de Salomón, templo de Zorobabel, que fue el que de Esdras, templo de Herodes, templo de los tiempos de la tribulación y templo del milenio. Son, ¿cuántos? 5 templos. El templo de Salomón, pues sabemos que fue construido, pero fue destruido, porque Salomón tampoco fue un rey que vivió conforme a la ley de Jehová. ¿Ve que es importante conocer la historia? Muchas veces pensamos que Salomón fue el rey de reyes y que la sabiduría y que tantas cosas que se habla y que el rey, la majestuosidad del rey, y venían de lejanas tierras para escuchar lo que decía porque no había otro como él. Pues déjeme decirle que la historia cuenta que fue uno de los reyes más malvados que existió, con toda su grandeza y su grande templo, porque tenía 700 concubinas y 300 mujeres. ¿Y él con qué las mantenía? Con el pobre pueblo en la vil hambre. Fue un pueblo que sufrió mucho durante el reinado de Salomón. ¿Usted cree que esas mujeres que venían de Egipto, esas mujeres que venían de Egipto, se vestían de la pulga? ¿Cómo se vestirían? La egipcia es la persona que más usa joyas. Estoy hablando de concubinas, no de esposas, de concubinas. Ah, y aparte el harén, ese era otro. Entonces, ¿quién sostenía esas riquezas? ¿Quién sostenía esas extravagancias del palacio? El pueblo. El pueblo estaba en la hambre para poder ayudar a Salomón. Entonces, aquí estamos, el templo de Salomón. El de Zorobabel es el que se viene a construir bajo el liderazgo de Esdras y de Nehemías. Luego entra el templo de Herodes, que fue el templo que se construyó cuando se destruyó el de Zorobabel, y entra Herodes y dice para ganarse al judío. Se quiere ganar la amistad del judío para que no se le revele, y hace el templo de Herodes. Luego viene el tiempo de la tribulación. Este es el templo que usted y yo estamos siendo testigos, y si no sabe usted eso, métase a la historia judía. Ellos están en el muro de los lamentos en este momento. Yo conocí ese muro de los lamentos, que es puro negocio. Hasta una cadenita que le ponen en la mano le cuesta, y tiene que escribir su petición en una hoja que ellos le venden y con una pluma que ellos le venden. Y usted pone su petición y luego la pone por ahí y la clava ahí en el muro de los lamentos, en una de las rendijitas que están por ahí. Y en la noche viene el municipio y tira todo ese montón de peticiones. Es puro negocio. Esa es la pared del templo, que fue el último templo, que fue el de Herodes. Pero si usted se mete a la historia, mire qué importante meterse a la historia de nuestros días. Israel está al filo de la profecía. En este momento dicen ellos que ya tienen el plano. No lo dudo ni tantito que ya lo tengan. Cuando nosotros empecemos a ver que ese templo se empieza a construir,
Dice su palabra, erguíos y levantar la cabeza, porque nuestro galardón está cerca, ya nos vamos. El templo de la tribulación será el templo que marcará ya, como quien dice, el tiempo de que la iglesia, que antes era gentil, se va ya en el arrebatamiento. Y si ya tienen los planos, ya nos debe de causar a nosotros como... Ya tiene la vaca roja, escuché yo. Exacto. Que de Texas se lo llevaron. Ya tienen muchas cosas. Ya tienen el lugar donde van a construir el templo. Cuando nosotros veamos en las noticias de Jerusalén que están los trabajadores ya trayendo piedra, trayendo madera, y están ya en la construcción del templo, nos daremos cuenta que están en el tiempo de la tribulación. ¿Por qué? Porque ese será el templo donde supuestamente los judíos se esconderán del malvado que trae el espíritu del anticristo y se refugiarán para clamar al Mesías que ya venga por nosotros. Eso será. Cuando el Mesías vino ya, ¿desde cuándo? ¿Ya viene por segunda vez? Entonces ese será el tiempo de la templo del tiempo de la tribulación, y luego ya viene el último templo, que es el templo del milenio, donde vendrá la iglesia del cielo después de las bodas del Cordero a ese templo que será el templo del milenio, que no necesitará edificio, porque Jehová será la cobertura de ese templo. ¿Tomó los 5 templos? Bueno, para el creyente también Crónicas es un libro de esperanzas, porque el pueblo judío cruzó por tribulaciones muy críticas y muy difíciles, pero vienen 2 grandes reformadores, se puede decir, que fue Esdras y Nehemías. Y ellos vienen y le dan una esperanza al pueblo, de que a pesar que las cosas están tan críticas y tan difíciles, porque cuando salieron del exilio, cuando Ciro, el rey de Persia, dice su palabra que vino un espíritu a él, fíjese bien, que hasta Satanás puede ser un instrumento de Dios para decirle algo a la iglesia. Significa que entra un espíritu, y él mismo lo dice. Él mismo lo dice. Déjenme ver dónde. El rey de Persia. Despierta a Dios el espíritu de un rey pagano para la edificación de su casa en Jerusalén. Esto lo encuentra usted en Segunda de Crónicas 1, del 1 al 4. Le estoy dando las citas para que ustedes pues entren. Y entonces ahí dice en esta porción: y vino el Espíritu de Jehová sobre mí, y me dijo: todo judío que está cautivo en Persia puede salir a su tierra natal. Todos los que se quieran ir. Los que no se quieran ir, se quedan en Persia, pero ya no son cautivos. Son libres de escoger irse o quedarse. Pero a los que se van a ir, los vecinos que viven enseguida de ellos, les tienen que dar riquezas para que ellos subsistan en su travesía hasta la ciudad de Jerusalén, donde van a construir el templo a su Dios. Fíjense bien que es bonito, ¿verdad? Le habla y les dice que es tiempo de que regresen para allá. Y dice: y todo lo que necesiten para el templo, nosotros nos haremos responsables de que llegue hasta allá lo que necesitan para el templo. Amén. Y luego dice: y también
a todos aquellos que son parte, digamos, del sacerdocio, levitas, los que servían en los sacrificios, en todo esto, se les será entregado todo lo que el rey Nabucodonosor se trajo de Jerusalén. Se les va a ser entregado porque todo eso que se habían traído de Jerusalén, del templo estaba en el templo de dioses paganos. Entonces Dios levanta a Ciro, rey de Persia, en un espíritu de reconstrucción, y entonces tiene que entregarle todo. Y ahí en Crónicas usted se encuentra que se les entregaron montones de riquezas, y eso era para el templo, porque era parte del templo. Tazones de oro, bueno, todo lo que era el templo que Nabucodonosor se había traído y lo había metido en templos de dioses paganos. Iban a recoger todo y llevárselo. Pero cuando el pueblo judío regresa cargado de riquezas, así como salió Egipto, ¿verdad que Egipto salió a ser cargado de riquezas? Así también salieron ellos. Pero cuando llegan allá, a aquel lugar, todos los que habían estado, que habían escapado del exilio, todos los que se habían posesionado de tierras que eran de los judíos, naturalmente que los miraron como, ¿y estos qué se traen? ¿Cómo que este terreno era tuyo? Y pues si yo aquí vivo, hace 50 años, ¿cómo que es tuyo? Entonces, había también mucha hambre, mucha necesidad, porque los otros pueblos, pues claro, les quitaban todo. Era una guerra peor que la que hay ahorita. Era un mundo caótico, era un mundo de pobreza, un mundo de contiendas, un mundo de pleitos sobre qué es lo que vamos a hacer. Pero como ellos traían toda la riqueza desde Persia, entonces traían con qué empezar la construcción del templo bajo el liderazgo de Esdras y de Zorobabel, que Zorobabel fue como quien dice el constructor, fue el ingeniero, el arquitecto. Por eso se le llamó templo de Zorobabel. Y viene Esdras con Zorobabel. Nehemías viene primero para la reconstrucción de las murallas. ¿Se acuerdan? Las murallas. ¿Sí han leído el libro de Nehemías? Sí. ¿Se acuerdan? Poco, pero lo hemos leído. ¿Se acuerdan que venía Esdras y que a Esdras, a Nehemías, también se le entregó mucha riqueza? Sí. Que el mismo rey ¿cómo se llama el otro rey? Se llamaba... Ajá, él mismo le dio, pero fíjese una cosa importante, pero le dijo, dime cuándo regresas. Significa que Nehemías no era libre, a él no le habían dado la libertad, como se la dio aquí el rey de Persia a otros. Váyanse, son libres todos, váyanse donde quieran. A Nehemías no, a Nehemías le dijo, dime cuándo regresas. Y Nehemías le puso el tiempo señalado, para esta fecha regreso, tenía que volver. Pero él se fue cargado de riquezas, pero esto era para la reconstrucción de las murallas. Las murallas, porque fue donde le dijeron, están quemadas las puertas, están derribadas las murallas, hay grande pobreza, los sepulcros de tus padres están olvidados. Entonces, el trabajo de Nehemías fue reconstrucción de la ciudad. Y Esdras no. Esdras, junto con Zorobabel, vienen y reconstruyen el templo. ¿Sí? Pero vamos a ver una parte importante, que no solamente era tener las murallas, resguardada la ciudad y el templo. Había algo más importante que ellos tenían que analizar antes de pasar a esto. Significa que aquí en el libro de Nehemías, el cronista, Esdras, el cronista, había una esperanza muy bonita, porque Esdras, se me va de la mente tantos nombres, porque Esdras llega y les habla de una esperanza en medio de un mundo caótico. Era una situación muy difícil, muy difícil.
Y les habla de una esperanza, y esa esperanza será recordarles los pactos. Aquí entran los pactos en el libro de Crónicas. Muy bonitos los 3 pactos, se puede decir los más importantes, que es el libro del pacto abrámico, el pacto davídico y el último pacto que es con nosotros, porque con Salomón no hizo pacto, con él no hizo pacto, fue con Abraham, con David y el último pacto donde formamos parte usted y yo, la iglesia, el último pacto. Nosotros somos parte del último pacto, el final, ya no hay más pactos de ahí. Entonces aquí encontramos que ellos van como para darle una esperanza al pueblo, como decirle, miren, ustedes volvieron, la ciudad está reconstruida, ya hay puertas donde se cierran las puertas a la medianoche y se abren hasta el día siguiente, ya hay seguridad, ya pueden ustedes dormir en la ciudad de Jerusalén con tranquilidad y con paz. Y le dice, ya viene Esdras, viene Zorobabel para la reconstrucción del templo, donde este templo será muy bonito y será beneficioso. Podremos ahora empezar nuestras fiestas sabáticas, nuestros panes sin levadura, nuestras fiestas del holocausto. O sea, los llegó a animar para que su mirada no se pusiera en lo que ellos estaban viendo, como una esperanza. No vean lo que está pasando. No vean a los enemigos que vinieron y posesionaron sus tierras. No vean la ciudad como ciudad barrida, ciudad quemada, ciudad arrasada por el fuego. No vean eso. Vean las promesas de Jehová. O sea, llegan ellos a decirles, el mundo está caótico, pero hay promesas, hay promesas. Lo mismo que pudiera pasar en nuestros días a nosotros. El mundo está peor y va a ir de mal en peor. Si alguien viene y le dice a usted que mañana se componen las cosas, no le crea. Las cosas no se van a componer. Las cosas se van a ir de mal en peor. ¿Por qué? Porque la iglesia de nuestros días está estacionada entre la 6ª y la 7ª dispensación. Tenemos 7 dispensaciones y han venido a través de todos los tiempos, desde allá, desde el Génesis hasta la venida de Jesucristo, el Mesías, que se llama dispensación de la gracia. Esa fue la dispensación en la cual la iglesia pasó de ser tabernáculo, de ser iglesia de sinagoga o de templo, y la iglesia pasa a ser a manera unitaria. Se le llama la iglesia invisible, que es la 6ª dispensación, que se llama gracia. Así se llama. Esta es gracia, esta es arrebatamiento, la 7ª. La 7ª es la última. Ya no hay más dispensaciones después de eso. La 7ª es la última y se llama arrebatamiento. Significa que la 7ª tiene cumplimiento entonces lo que dice 1ª y 2ª de Tesalonicenses. Y en un abrir y cerrar de ojos, al sonar de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, dijo Pablo, pensaba que iba a estar vivo. Y nosotros, los que habremos quedado. Y yo también quiero decir eso, los que habremos quedado, porque yo no me pienso morir. Los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos
porque no precederemos a los que durmieron para estar con el Señor para siempre. Esta es la dispensación del arrebatamiento y esta es la de la gracia. La iglesia se encuentra en medio en este momento. Es importantísimo que la iglesia sepa dónde estamos, hermanos. Eso es importantísimo. Que sepamos dónde estamos parados en este momento. Estamos estacionados. Y aquí tendría cumplimiento las cartas del apóstol Pablo a Timoteo, donde lo deja como ministro de la iglesia de Éfeso y le dice, sábete, que en los postreros tiempos habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, desleales, implacables, egoístas, que predicarán la fe, pero negarían la eficacia de ellos. Y entonces aquí la iglesia estacionada tiene cumplimiento Mateo 24 y 25, donde Jesús le preguntaron, dinos cuándo será tu venida. Dijo, ni yo lo sé, solo mi Padre. Pero les voy a dar cosas que van a suceder antes de que yo regrese por ustedes. Habrá terremotos, habrá huracanes, habrá cuantas cosas, habrá hambres, habrá pestes, pero les dijo, pero no es el fin. Para los que andan por ahí diciendo desde los púlpitos que estamos en la tribulación, montones de mentirosos, porque ni ellos aguantarían la tribulación o la tribulación son ellos. Eso es solamente principio de dolores. Eso no es tribulación, es principio de dolores. Y dicen, ya los demonios se nos tiraron. No, esos que se nos tiraron son los chocarreros. Los verdaderos demonios serán soltados para el día del juicio. Están en prisiones de oscuridad. Entonces la iglesia está hasta aquí para que tenga cumplimiento el tiempo de dolores. Y de aquí se va. Nos vamos. Hermoso, ¿verdad? ¿Sí? Pero en este lapso de tiempo, usted va a estar de acuerdo conmigo, que podemos expresar las mismas palabras que profesara el profeta Habacuc. El profeta Habacuc fue uno de los profetas que más hablaba con Dios y le preguntaba ¿por qué? ¿Por qué me haces ver tanta maldad? ¿Por qué me haces ver tanta injusticia? ¿Por qué me haces ver que el rico se come lo del pobre? ¿Por qué me haces ver tanta profanación? ¿Por qué me haces ver que profanan tus santuarios? ¿Por qué me haces ver todo eso? Y entonces Dios simple y sencillamente le contesta que podíamos cambiar a nuestros días igualito. Habacuc, yo ya tengo preparado un pueblo sangriento, cruel, malvado, que no perdona a mujeres, no perdona a niños, no perdona a varones, no perdona nada. Yo ya lo tengo preparado y hasta te puedo permitir que escuches los caballos porque traen unas pezuñas que los puedes escuchar desde lejos y ya vienen cabalgando y están bien cerquita y estos serán los que vendrán y traeré en juicio a mi pueblo Israel porque Israel me ha abandonado. Y cuando Habacuc escucha eso, se queda estático. Hasta como que medio se alegra, ¿no? Dice, entonces sí estás al pendiente. Entonces sí estás enterado de todo lo que está pasando. Y entonces termina su libro de una manera tan hermosa y tan maravillosa. Y dice Habacuc, aunque no haya vacas en los corrales,
aunque las vides no den su mantenimiento, aunque yo no escuche el bramido de las bestias, con todo eso yo te alabaré. Termina su libro tan hermoso. Ese libro, hermanos, es profético para nuestros días, porque usted y yo hemos escuchado cosas que su misma palabra dice: escucharás cosas que te retiñarán los oídos. ¿Y sabe qué es lo que a mí más me ha impactado? Aunque me han acusado de antigua, no le hacen. Al cabo sí soy. ¿Usted sabe por qué? ¿Por qué le venía platicando a Adrián? ¿Usted sabe por qué este año nadie me debe preguntar mi edad? El año pasado sí, y el año que entra también me lo pueden preguntar, pero ¿por qué este año no me pueden preguntar mi edad? ¿Por qué, mi hermano? Porque a mí nomás me falta un 6 para que yo tenga 666. Por eso este año a nadie le digo mi edad, porque solo me falta un 6. Y el año que entra ya me pueden preguntar. Entonces aquí encontramos, hermano, que nosotros, el pueblo de nuestros días, la iglesia invisible, porque a la iglesia entran dos iglesias. Eso se lo doy como nota extra. A la iglesia de nuestros días entran dos iglesias por la misma puerta. Entran dos iglesias y las dos cantan, las dos adoran, las dos diezman, las dos ofrendan, las dos levantan la mano, pero una se llama iglesia visible y otra iglesia invisible. ¿Cuál es la iglesia visible? La que vemos. ¿Cuál es la invisible? La que entra siendo invisible como el Espíritu Santo. Entonces aquí encontramos que para nuestros tiempos serían estas dos iglesias las que enseñarían, y una de las cosas que a mí me ha impactado bastante en nuestros días es el saber la falta de santidad y la apostasía floreciente en toda su plenitud. Una iglesia que se empeña en hacer lo malo y parece que se le ha olvidado que un día tendremos que dar cuentas. ¿Usted imagínese haber llegado al Distrito Federal y pasar yo por una avenida esperando encontrar un taxi y de repente veo una iglesia? Ay, yo la conozco. Aquí vine a predicar una vez. Escucho la música y entro. Yo, pues si no consigo el taxi ahorita, lo consigo al rato. Entro y le digo al ujier que estaba allí, me permite saludar a la pastora, y me dice, sí, cómo no, ¿de parte de quién? Dígale, la maestra Hilda. Sale una muchacha elegante, bonita, y dígame, ¿qué se le ofrece? ¿Usted es la pastora? Sí. ¿Usted es la pastora? Sí, yo soy la pastora. ¿Qué me decían? ¿Cambiaron de pastor? No. Aquí está mi esposo, mírelo, allá está. Dios mío, ¿qué pasó aquí? Yo soy la pastora. Ah, ¿usted es la nueva pastora? No, la pastora. Y viene el pastor a saludarme y, pastor, ¿cómo está? Muy bien, maestra, y usted también. Pues aquí pasé a visitarlo, le presento a mi esposa. ¿Quedó usted viudo? No, simple y sencillamente, pues, se fue la pastora y me quedé con la secretaria. Entonces, yo me quedo así y digo yo, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quiere usted pasar al servicio? No, no podría estar. No podría. Mejor me voy a comer una guajolota. Y uno ve esas cosas, hermano, y uno se queda, Dios mío, no cabe duda, estamos a punto de irnos. Estamos a punto de irnos, sí. Entonces, aquí es donde encontramos nosotros, hermano, que en medio de todo,
También hay el Espíritu Santo. Ahora no nos ministra Esdras, ahora nos ministra el Espíritu Santo diciendo, tu salida está cerca. Ya no te preocupes, ya tu salida está muy cerca. Y de esa manera, entonces, Esdras llega junto con Zorobabel para ordenar las cosas de una manera, hermanos, fíjese bien, de una manera en la cual para ellos la vida espiritual era más importante que todas las cosas. Las puertas estaban reconstruidas,